que tengan que ver con las mercancías. Así las cosas. Una regalía que está indivisible con el bien porque estamos importando un tenis de marca, por supuesto que es incrementable. O bien las cajas, o los envoltorios, o las etiquetas, o los servicios que se le hubieran dado en el extranjero de mercancía son de carácter incrementable. No así los intereses. Muchas ocasiones nosotros vamos y compramos, nos dan crédito, pero nos cobran una tasa de interés. Esa tasa de interés no es incrementable a la base gravable porque el interés es por el costo del dinero y no es el costo de la mercancía. Siendo así las cosas, la ley contempla únicamente como incrementables o como la constitución de esa base gravable todo lo que tenga que ver con el bien objeto de la importación, que es un bien tangible y es un bien movible. Por su parte, en términos de la exportación, la ley contempla solo un solo artículo, que es el artículo 79, en donde nos dice que la base gravable del impuesto de exportación es el valor comercial de las mercancías, que no deberá de incluir los fletes y seguros internacionales. Probablemente algunos de ustedes considerarán que la base gravable del impuesto de exportación es intrascendente, en virtud de que el 99.2% de las fracciones arancelarias de exportación están exentas de impuesto y además están exentas de regulaciones no arancelarias que estuvieran involucradas con cantidades o con valores. Sin embargo, esa apreciación es un tanto equivocada, porque la base gravable de exportación es importantísimo para poder determinar qué valor de exportación juega la tasa cero del impuesto al valor agregado. Es decir, si yo tengo una exportación de $100 y por un error le pongo $90, solamente pudiera acreditar la tasa del 0% del impuesto de exportación en términos del artículo 29, fracción primera de dicha ley para los $90 y tendría que cobrarle al cliente en el extranjero el impuesto de valor agregado por los $10 que omití en la declaración aduanera. Quiere decir que para efectos del IVA, la determinación de la base gravable de exportación es importantísima para saber cuándo podemos aplicar una tasa del IVA de exportación tasa cero o cuándo deberíamos entender que la venta se hizo en territorio nacional y aun cuando el adquirente fuera extranjero tendría que pagar el IVA porque la entrega fue materialmente en México. Pero no solo eso. México firmó a principios de la década que termina, a principios de la década del año 2000, firmó un convenio con la Organización de Cooperación de Países en Desarrollo, la OCDE, y en él nos comprometimos a velar como país en una lucha contra el lavado de dinero. Por lo tanto, la ley aduanera también contempla que en algunas ocasiones si el exportador quisiera sobrevaluar sus mercancías, quiere decir venderlas o facturarlas por arriba de lo que realmente es el valor de transacción o valor comercial, pudiera entonces la autoridad competente intervenir porque existe una lucha franca en contra del lavado del dinero que viene de territorios sucios, si se me perdona la expresión, y lo quiere meter al sistema financiero nacional o internacional. Así las cosas, ya tenemos el cuadro genérico que conforme la ley se manda. En el acto de importación es el valor de transacción, se complementa, y en el área de exportación es el valor comercial sin la inclusión de los fletes. Pero, ¿cuándo no podemos aplicar esa valoración? Dice el artículo 67 de la ley aduanera, y en concordancia con el Código de Valoración, que no se podrá aplicar el valor de transacción en aquellas operaciones que han sido llamadas en el propio artículo, entre ellos, 1, cuando no existe una compra-venta; 2, cuando existiendo compra-venta lo hagan entre empresas vinculadas y de dicha vinculación salga afectado el valor. Regularmente nosotros estamos vinculados. El proveedor, en el caso de importación, el proveedor es algún tipo de empresa hermana a la empresa de importación. La ley presume la posibilidad de que por ser empresas hermanas, el precio de venta del proveedor al precio de compra del adquirente no necesariamente es un valor normal, no necesariamente es un valor de mercado, sino a lo mejor por el parentesco corporativo. El proveedor desea hacer descuentos no admisibles de la forma comercial. En ese caso, dice la ley, si hay afectación por esa vinculación existente, no se puede determinar la base gravable del impuesto general de importación en términos del valor de transacción.
debiéndose usar entonces los métodos alternos como el valor de transacción de mercancías idénticas, similares, unitarios de venta, reconstruido, el método más flexible. Antes de 1992, antes de que México adquiriera o se suscribiera a este código de valoración, cuando teníamos empresas vinculadas o relacionadas, como dicen en el mundo fiscal, esas empresas tendrían que determinar en aquel entonces cuál era su diferencial del precio adquirido entre empresas vinculadas contra el precio que se hubiese dado si no fueran vinculadas. Se determinaba la diferencia. Eso se determinaba en términos de porcentaje y ese porcentaje se le aplicaba a todas las operaciones vinculadas. Esa metodología también fue eliminada o derogada gracias al Código de Valoración Aduanera y hoy me dice, si estamos vinculados y por lo tanto estamos afectados, entonces tendremos que usar métodos distintos al método de valor de transacción. Esos métodos distintos son los que se encuentran consagrados entre el artículo 71 de la ley y el artículo 78 de la ley. Pero entonces seguramente usted me va a decir, yo soy empresa vinculada, y existe una posibilidad alta, porque más del 60% de las importaciones en México se hacen entre empresas vinculadas. No es un caso aislado, no es un caso eventual, es un caso totalmente ordinario. Quiere decir que si estoy vinculado no puedo usar valor de transacción. Ante esa pregunta la respuesta es negativa. ¿Podemos usar valor de transacción? Si se demuestra en un estudio que guardamos los importadores y no se le tiene que entregar a la autoridad, si ese estudio demuestra que el valor de venta entre el proveedor vinculado y el importador es un precio normal o comercialmente aceptable aún entre empresas no vinculadas. Si yo, proveedor vinculado, vendo mi libro en 200 pesos a un comprador vinculado, pero es el mismo precio que yo se lo vendo a un comprador no vinculado, entiendo que los 200 pesos es un valor de transacción admisible porque no está afectada por nuestra relación jurídica o nuestra relación corporativa. Quiere decir que hasta aquí la ley nos ordena hacer un estudio de afectación de la vinculación, pero es un estudio que guardan los importadores y solo sería exhibido en el caso que la autoridad legalmente lo solicitara. Por último, en la gráfica que aparece en pantalla se mencionan los artículos 78A, B y C. Esos artículos, algunos jurídicos consideran que son artículos de facultad porque facultan a la autoridad a rechazar el valor en aduanas e imponer los nuevos valores de acuerdo a la metodología ya multicitada. Sin embargo, yo más bien creo que más que un artículo de facultad, que sí lo es, son artículos de limitación, porque le ordena a la autoridad aduanera, que puede ser la General de Aduanas o puede ser la Auditoría Fiscal Federal o inclusive jurídica del país, a no rechazar el valor en aduanas simplemente porque lo vio barato. Muchas veces usted va y compra un saldo, algo que regularmente vale $300, nos cuesta 70, son saldos, mercancías descontinuadas, no existe una relación de vinculación con el proveedor y al momento de pasar por la aduana, el reconocedor aduanero o comúnmente llamado vista aduanal, que no lo es así, hoy hablando en forma práctica, el vista aduanal nos dice que el producto está muy barato. Ellos no pueden objetar el valor, de hecho nadie puede objetar el valor si no se caen las limitaciones del 78A, B y C, en donde me dice que la autoridad podrá rechazar el valor cuando ocultemos, falsifiquemos documentación o prohibamos la entrada a las facultades de comprobación, o habiendo estado en facultades de comprobación, se evidencie que pagamos más o menos dinero de aquel que nosotros determinamos para efectos aduanales. Quiere decir que si bien es cierto que tiene una facultad de comprobación para efecto de valor, también lo es que no tiene facultad para rechazar el valor de transacción que usted hubiese determinado. ¿Por qué? Porque yo le recuerdo que este bien